Tengan buenas noches. Gracias por acudir a esta invitación que les hicimos. Como les hemos estado anunciando, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, en conjunto con otras instituciones, con la UNESCO Centroamérica, con Indie Collective y con la Plataforma de Seguridad Juvenil de Centroamérica, hemos organizado un foro internacional que se llama El Salvador y el Mundo, 25 años después de la firma de la paz. Este foro tiene el propósito de juntar 5 miradas internacionales para que nos ayuden a reflexionar sobre la ubicación, digamos, geopolítica, social, cultural de El Salvador y Centroamérica 25 años después de la firma del Acuerdo de Chapultepec. Con ese propósito hemos invitado a 5 personalidades: a la historiadora costarricense Patricia Alvarenga, a la socióloga costarricense también Montserrat Zagot, al politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón, al teólogo brasileño Frei Beto. Todos ellos nos acompañan esta tarde acá también, y por supuesto al filósofo argentino radicado en México, ya naturalizado mexicano, ya mexicano prácticamente, Enrique Dussel. Esta conferencia tiene un propósito complementario al foro y lo hemos hecho en varios de los casos. Ayer tuvimos una reunión cerrada con Atilio Borón y organizaciones sociales. Reunimos cerca de 40 organizaciones sociales y él tuvo un conversatorio con ellos acerca de temas de política y de democratización de América Latina. Ahora la idea es que el profesor Dussel tenga un encuentro con profesores, profesoras, estudiantes de filosofía y ciencias sociales y otras personas vinculadas al ámbito de la filosofía y las ciencias sociales. El día jueves, mañana por la tarde, Frei Beto tendrá un encuentro ecuménico en la UCA de acercamiento con las iglesias populares, con las iglesias históricas del país, de modo que el foro no se quede solamente en las conferencias magistrales de los 2 días, ¿verdad?, sino que también tengamos aproximaciones hacia la sociedad salvadoreña en otros ámbitos. Bueno, voy a presentar brevemente al profesor Dussel y luego le voy a dejar la palabra para que nos haga la conferencia de actualidad de Karl Marx a 150 años del Capital. Para muchos de ustedes ya él es conocido, por eso no voy a abundar hoy, no voy a hablar tampoco de su trabajo, de su obra, simplemente voy a recordarles algunos datos. El profesor Dussel es uno de los filósofos considerados fundadores de la filosofía de la liberación. Su reflexión sobre la ética, sobre la filosofía y sobre la teología son de las más comentadas y más discutidas internacionalmente en la actualidad. Es uno de los filósofos latinoamericanos más reconocidos, no solamente por los premios que ha recibido, sino precisamente, como digo, por el nivel de intercambio, de discusión y de interlocución que ha alcanzado su obra, su trabajo filosófico. Además de eso, el profesor Dussel ahora está trabajando en su política de la liberación, ha continuado esa labor, está trabajando ya en los tomos siguientes, en los 2-3 tomos más, según nos ha comentado, y acaba de publicar las 16 tesis de economía política el año pasado. Es un trabajo que recoge mucho de la elaboración que él ha hecho en torno a las categorías marxistas, a la gran exploración que ha hecho de la obra de Marx. Sabemos que su obra es producto de una gran erudición, no solo en filosofía, sino también en historia. De manera que tenemos hoy y mañana y pasado mañana invitados de lujo. Ya voy a cerrar aquí mi intervención y le voy a dejar la palabra al profesor Dussel. Bueno, yo agradezco mucho la invitación que me han hecho y dejé otras cosas por venir porque me pareció importante recordar 25 aniversarios de aquel
aquel gran acontecimiento, y respondiéndole el mail al organizador, miré mi biblioteca y vi una pequeña banderita que decía FMNL 1980 en rojo, y la he tenido ahí 30 años en mi biblioteca, y la iba a traer pero me lo olvidé. 1980, que fue un año muy especial porque también fue el año del asesinato de Monseñor Romero y de Yacuría, los dos grandes amigos, del cual hablaré un poco mejor en otra conferencia. No me es fácil hablar porque no sé a qué nivel situar mi charla de hoy, si es filosófica. Permítanme hacer una rápida encuesta. ¿Quiénes de ustedes son filósofos? ¿Por qué no me levanta la mano? Poquitos. ¿Quiénes son más bien de ciencias sociales en general, sociología, historia, etcétera? ¿Quiénes no tienen nada que ver con ser profesores o académicos? Muy bien. Bueno, porque no es fácil a quién voy a hablar, porque el tema que propuse es uno de los grandes temas de este año 2017. Yo creo que tenemos tres grandes acontecimientos. El primero, de 500 años. Allá en Wittenberg, un Lutero presentó sus 95 tesis en 1517. Y me ha tocado dar una conferencia al inicio de los festejos o de la preparación hace 5 años, y sería muy interesante mostrar qué significa Lutero a los 500 años. Hace unos años celebramos el 500 aniversario de la invasión de América, no del descubrimiento, pero ahora estamos ¿a cuántos años? A 23 años del descubrimiento de América. Y entonces Lutero no se entiende sin el descubrimiento del Atlántico, pero ese sería otro tema, pero que vamos este año a tener que repensarlo. La segunda es 1917, la gran revolución de octubre que conmovió todo el siglo XX. Hay que también repensarla. ¿Qué pasó con la revolución? ¿Qué significa el socialismo real? Y justamente es otro de los grandes temas. Y en 1867, un pensador alemán, después de haber escrito 4 veces su obra, se animó por fin a publicarla, y fue el tomo 1 del Capital, un libro que ha conmocionado la historia mundial, porque yo creo que después de la Biblia, en el siglo XX, es el libro más leído, o por lo menos más vendido en el mundo. O es decir, es un libro fundamental. Ahora, ¿por qué volver al Capital en 2017? ¿Interesa? ¿Es un tema del pasado? ¿O todavía estamos en medio de una crisis que aquel libro nos da las notas fundamentales? Ese sería un poco el tema. Pero antes de empezar, yo quería decir primero cómo llegué a tomarme en serio la lectura del Capital. Porque por origen de familia más bien era un pequeño burgués liberal mi padre, de tal manera que nada que ver con la izquierda. No nací desde el seno de mi madre, hijo de un militante, nada de eso. Al contrario, miembro de la Acción Católica
y cosas extrañas. Después me puse a estudiar filosofía y pues estudié en mi pequeña Mendoza, en Argentina, fue a Europa, hice mis aventuras que tienen también que ver con lo que hablaré en estos días con Monseñor Romero, porque después de mi tesis doctoral de filosofía en Madrid, en la época de Franco, me fui 2 años a Israel. Y 2 años de Israel muy extraño. Carpintero en una pequeña ciudad llamada Nazaret. Entonces, las quijotadas de juventud, de pronto ahora con Walter Benjamin y el retorno al pensamiento judío, me encuentro bien equipado, porque aprendí el hebreo como lengua viva, hablarlo, leerlo, discutirlo, haber trabajado con palestinos en la tierra del fundador del cristianismo, lo que me hicieron pensar muchas cosas. Estoy hablando de 1957. Lo que se llama teología de liberación va a surgir casi 10 años después. Y sin embargo tuve el gusto de estar con un Paul Gauthier, que era un obrero en Nazaret, que escribió un pequeño libro que se llamó Mire cómo Jesús, la iglesia y los pobres. Y ahí descubrí yo el tema de la pobreza y de Jesús en la iglesia. Y esto es muy importante aún en el presente. Pero eran tiempos de juventud y de ahí después entonces pues pasé por Europa muchos años, 4 en Francia, 2 en Alemania, y volví a América Latina en el 67. Era una generación de pensadores que se había formado en Europa y que aterrizaba en América Latina como en un volcán. Pero teníamos la preparación para poder empezar lo que acontecía. Y como yo era filósofo, y surgió en la teología lo que se llamó teología de la liberación, yo dije, ¿y en la filosofía se puede hacer algo parecido? Y justamente hablando con Borón hoy, me entero que él también conocía a O'Farrell, un sociólogo en Buenos Aires, que fue de los primeros sociólogos de la dependencia, 1969. Yo estaba escribiendo un libro sobre ética ontológica en Heidegger, pero cuando descubrí el tema de la dependencia, que lo que había que hacer era romper la dependencia, yo dije, no, ese curso ya no funciona. Y le llamé para una ética de la liberación latinoamericana. 5 años, 5 tomos, allá por los 70. Pero fueron años muy activos, porque explotó en América Latina una toma de conciencia revolucionaria. Mucha gente se comprometió en la guerrilla, entonces había cursos por todas partes. Yo habré dado vuelta 50 veces por América Latina. A Salvador llegué muchas veces. Hasta di un curso donde un recién obispo auxiliar siguió el curso y estaba al fondo y sonreía cuando hablábamos, porque era más bien conservador y le mostrábamos las cosas de otra manera, desde una visión desde los oprimidos. Era secretario de los obispos de Centroamérica y se llamaba Oscar Romero. Fue alumno de nuestro equipo. Así que miren qué experiencias interesantes. Pero todavía no había llegado a Marx. Era toda una formación sin Marx todavía, o una lectura secundaria. Pero ya cuando tuvimos que ir avanzando y preguntarnos qué significa pobre, ¿es pobre una categoría sociológica? Algunos decían es una categoría mística.
lo importante es la clase, y la clase obrera, y la lucha de clases. Claro, Mariátegui tenía el mismo problema. Cuando en Perú dijo la clase obrera es la clase revolucionaria, pero en el Perú de Mariátegui no había obreros porque no había revolución industrial. Y entonces dice, si la clase revolucionaria es obrera, ¿quién va a hacer la revolución en el Perú? Y dijo los indígenas. ¡Pah! ¿Para qué lo dijo? Lo declararon los primeros que fundaron el Partido Populista, a Carlos Mariátegui. Entonces era un asunto que había que empezar a estudiarlo en serio. No me tocó en Argentina. En Argentina hubo una represión militar feroz, hasta recibí un atentado de bomba en mi casa, tuve que dejar el país, me fui en el exilio y llegué a México. Y al llegar a México era imposible hablar sin conocer a Marx, porque había un marxismo ya bien trabajado. Y entonces yo me dije, es necesario, para explicar el tema de la pobreza en América Latina, empezar a estudiar Marx. Y entonces fue por 1980 justamente que empecé a leer a Marx. Pero lo leí como lo leen los filósofos o los exégetas. Significa agarrar el texto y leerlo despacito, en su lengua original, viendo qué está diciendo, línea por línea, con un microscopio. Y entonces me propuse hacer un seminario en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, en la Facultad de Filosofía. Éramos como 40 estudiantes conmigo juntos. Vamos a leer a Marx desde que nació. Y empezamos a estudiar la vida de su familia. Y había un estudiante marxista que asistió a la primera clase y se fue. Dice, estos están estudiando a Marx desde sus pañales. Así fue. Pero así empezamos a descubrir a Marx. Descubrimos que Marx era de una familia judía, eso es muy conocido, que se llamaba Marx Leví, que en hebreo significa sacerdote, que tenía 400 años de rabinos marxistas en Trier. No cualquier día. El abuelo era el rabino y su padre no fue el rabino de Trier porque se hizo abogado de la burocracia de Bismarck, de los Preußen, y entonces no fue, pero el tío fue rabino de Trier. Su madre venía de una familia judía de Holanda, de rabinos. O es decir, que Marx tenía de padre y madre siglos de rabinos judíos. Parece que no tiene importancia, pero a los 6 años el Kaiser le obligó al padre a bautizarse luterano. Y bueno, se bautizó el luterano. Y lo bautizaron a Marx luterano, pero la madre dijo nones y se quedó bien judía. Marx, después cuando ya era más adulto, a su hija Laura le contaba la vida de Jesús y le decía, nosotros los judíos, y era luterano, pero era luterano porque le habían obligado. Y entonces es interesante porque miren, cuando yo empecé a leer a Marx, me di cuenta de pronto que tenía una antropología detrás que no era griega ni romana, era judía. La primera página del Capital dice, las necesidades, sean del estómago o de la fantasía. ¿Por qué habla del estómago? Porque el judío habla de los órganos del cuerpo para expresar las necesidades, no como los griegos, la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad. Marx dice, ya lo van a ver en su momento, el valor es como sangre coagulada, una metáfora, sangre coagulada. Van a ver enseguida qué significa eso en el pensamiento judío.
pero no en el pensamiento griego. Entonces fue muy interesante empezar a amar desde chiquito, porque cuando llega a tener 17 años tiene que dar un examen de bachillerato, en alemán se llama el Abitur, una cosa muy difícil, y entonces le toman examen. Y la profesora de alemán le dio un tema: razones para elegir una profesión. Y es muy interesante las razones que da un joven a los 17 años para elegir una profesión. Dice ser poeta, porque quería ser poeta, pero no ser rico, no ser científico tampoco. Al fin pone una razón: voy a elegir la profesión en la que haga feliz a la mayor cantidad de gente. Y dice, y los que hacen esto, en su tumba millones de hombres depositan sus lágrimas. Y por eso fui a Londres a depositar mi lágrima sobre la tumba de Marx. Un joven de 17 años que pensaba en la felicidad de la gente. Y después hay un texto allá por 1858 que dice: hay que ser muy animales para dar espalda al sufrimiento de la humanidad. Yo he dado mi vida, la de mi familia, para escribir este libro. Y va a ser El Capital. Pero lo va a escribir porque no quiere dar la espalda a los sufrimientos de la humanidad. Eso es lo que yo estaba buscando. El pobre sufre, y más lo que se va a proponer es explicar el origen de la pobreza. Ahora, no le puedo ir indicando toda la vida de Marx, la juventud, los artículos. Lo he hecho en muchos volúmenes. ¿Por qué? Porque me dije, ¿qué tal de leer a Marx cronológicamente? Arqueológicamente, diría Foucault. ¿Cómo fue evolucionando su pensamiento? Y lo hacía en un seminario en la UNAM. ¿Sabe cuánto tiempo me duró? 10 años. Hice 18 semestres leyendo a Marx y avanzando en el tiempo. Primero el joven Marx, cómo escribía, qué decía, dónde estaban las motivaciones, y está el joven Marx, hasta 1857. Ese año, el 57, él ya había sido expulsado de Alemania, se pasó a Francia, lo expulsaron de Francia, se fue a Bélgica, lo expulsaron de Bélgica y ya cayó en Londres. Londres era el capital del imperio, y entonces, como estaba en el centro del imperio, ahí ya no lo echaron. Y entonces se quedó estudiando hasta el fin de su vida, del 48 hasta el 83. Iba todos los días a la biblioteca del Museo Británico, la mejor biblioteca de economía en el mundo, porque era la biblioteca del imperio de la época. Entonces el hombre tenía en sus manos lo mejor. Y cuando fui a la biblioteca de Londres, del museo, el guía dijo: gran biblioteca, que es extraordinaria, porque es una cúpula hermosa que entra a luz, fue terminada de hacerse en 1857. Digo, hacha, el año que Marx empezó los Grundrisse, su libro fundamental. Quiere decir que, como se había habilitado la biblioteca, ya pudo trabajar duro, y ahí empezó su obra fundamental. Marx va a escribir 4 veces el tomo primero, del cual ahora festejamos el 150 aniversario en la 4ª redacción. Entonces, como yo iba haciendo una lectura cronológica con los estudiantes, era un grupito bueno, que ya se volvieron expertos en leer textos y conocían muy bien a Marx. Estudiamos los Grundrisse primero, que es los esbozos fundamentales. Ahí es donde Marx empieza a descubrir la lógica del capital, que después explicaré.
y termina en el año 57-59, 2 años a la noche, porque el pobre nunca tuvo un oficio pago, siempre vivió muy pobre. Su señora le dijo alguna vez, bueno, moro, le decía, miren qué interesante, le decía moro, moro por árabe, por morocho, por pelos negros, como se decía, pero también es un nombre medio como los marranos en España, o es decir, como un judío convertido. Le decía moro, hay que vivir, ¿no? Y el pobre Marx escribía artículos, estaba siempre en la pobreza. Entonces al fin dice, voy a ser empleado del ferrocarril de Londres. Y fue a rendir el examen, lo rechazaron por mala letra. Y realmente cuando uno lee los manuscritos de Marx, dice, uy, este lo rechazaba cualquiera, porque tiene una letra óptica imposible de leer. Porque, entre otras aventuras, no solo leía a Marx en alemán, sino que cuando ya no había más publicado en alemán, me fui a trabajar los archivos en el Sloterdijk, en Ámsterdam y en Berlín. Es decir, mis comentarios últimos son sobre textos de Marx no publicados en alemán, para que ustedes vean la seriedad de un latinoamericano. Entonces, él hace los Grundrisse y escribo 8 grandes cuadernos que se publican en pleno siglo XX. No se habían conocido, ni Engels les dio importancia, Lenin ni los leyó. O es decir, la tradición marxista no conoció, es Grund, en alemán es fundamento, y Grundrisse son esbozos fundamentales de la crítica de la economía política, de la que hablaré después. Y al terminar eso, 2 años, se tomó un recreo y demás, y empieza de nuevo a escribir el Capital, porque no está todavía seguro de lo que ha hecho. Y entonces confronta su gran descubrimiento, que es el plusvalor, ya lo voy a explicar, con lo que pensaba toda la economía política de su época, desde Petit, los fisiócratas, y después ataca a Adam Smith, etc., y escribe 2.200 páginas. Ya es un manuscrito mayor, y lo leímos nosotros en seminario línea por línea, y entonces fuimos entendiendo cómo construyó Marx sus categorías y de qué categorías se trata. Al terminar esa segunda redacción ya tenía la idea más clara. Empezó la tercera en 1863-65, y esa vez escribió el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3 del Capital. Muchos creen que nunca escribió el 2 ni el 3. Sí, lo escribió en 1863. Y al terminar la tercera redacción del Capital, dice, ahora sí puedo empezar. Y en su cuarta redacción escribió el tomo 1 en 1866 y lo publicó en el 67. Estamos a 150 aniversario de la cuarta redacción del Capital, por la cual Marx publica entonces ahora ya su visión de las cosas, y le queda todavía el tomo 2 y 3, que nunca escribió, porque fue trabajando, y voy a dar después las hipótesis por las que no pudo hacer el tomo segundo y tercero, y fue acumulando lecturas, y cuando murió Engels dijo, ahí está el tomo 2 y el 3, lo vamos a publicar, y se encontró con una pila que decía para el tomo 2 y otra pila para el tomo 3, y no había tomo 2 ni 3. Y entonces Engels toma ese material, se las arregla, organiza bastante bien las cosas y publica el tomo 2 y 3 del Capital, que ya no es de Marx, sino de Engels. Esto era el comienzo de un enorme proyecto, que era el Capital, y después el capital financiero y crediticio, y después el salario, y después
el Estado y la relación de los Estados hasta llegar al mercado mundial. Esas eran las 6 partes de su gran proyecto. Escribió solamente el primer tomo de la primera parte, lo cual supone que no conocemos todo lo que hizo, pero lo anticipó. Y tenemos que saber muy bien lo que hizo para entender cómo hubiera hecho lo que seguía. ¿Qué conclusiones saco hasta este punto? Porque después voy a tratar algunos más en concreto. El primero es que Marx fue leído parcialmente y nunca se lo leyó íntegramente tal como él lo pensaba. Hay un gran autor que se llama Rostolsky, que sí hizo una primera gran interpretación en 1968. Pero el mismo Rostolsky comete errores y malinterpreta muchas cosas. O es decir, preguntándome para el origen de la pobreza en América Latina, me llevó a leer a Marx. Ahora sí sabía dónde estaban los lugares para poder estudiar el tema, y ya se me iba aclarando a medida que avanzaba, y descubría textos que nadie había advertido porque se habían hecho una cierta lectura intencional. Pero cuando uno hace una lectura global para entender al autor, le va sugiriendo el tema, porque para mí, en el fondo, no era más lo que me interesaba. Me interesaba cómo explicar la pobreza en América Latina, aquella por la que hay que comprometerse y que hay que partir de él para toda interpretación, la pobreza. Y esto explicado según la ciencia económica. La teoría de la dependencia, allá 1966-68, con gente muy extraña y distinta como Faleto, Cardoso, pero también con un Teutonio dos Santos, eran mucha gente de la cual dependimos todos, porque la teoría de la dependencia fue la gran primera teoría de las ciencias sociales surgidas en América Latina. Y de ahí entonces surge teología de liberación, filosofía de liberación y hasta muchas otras cosas. El boom literario tiene mucho que ver con esto. 100 años de soledad es también de un mundo dependiente. Entonces, en fin, es toda una generación que piensa de la misma manera. Lo que interesaba era saber, la teoría de dependencia, ¿tuvo o no tuvo razón? Y en 1975, en un gran encuentro sociológico en Quito, grandes marxistas dijeron, no, la teoría de dependencia es una teoría burguesa, porque está hablando de la competencia entre burguesías, y por lo tanto a los burgueses les interesa que a uno no lo destruya o que lo absorben otro. De tal manera que eso no es una doctrina de Marx. A mí me pareció, sin haber estudiado Marx, que no era así, pero ahora, después de la lectura pausada, ahora sí yo ya tenía los argumentos para poder decir si esa teoría era o no era marxista. Y bien, quiero plantearle 3 temas, o mejor, 4, para que se vea un poco el fruto de esa lectura y la actualidad. Y son algunos temas que se pudieran tratar. Debo decir que casi todas las tesis del marxismo-leninismo que fue siendo fabricado dentro del estalinismo, del socialismo real, casi todas las tesis pueden ser refutadas con el pensamiento de Marx. Por ejemplo, el materialismo. Marx no tenía un materialismo dialéctico, tenía un materialismo histórico. Él decía muy claro, de lo que se trata no es de la naturaleza como naturaleza. Si fuera naturaleza como naturaleza,
habría que ir a encontrar en alguna isla coralífera de reciente formación en Australia. ¿Qué significa? Que ya no queda casi naturaleza en la Tierra porque toda es trabajada por el ser humano. A mí lo que me interesa es la naturaleza trabajada. Entonces, ¿qué está primero? ¿El sujeto del trabajo o la naturaleza como materia de trabajo? La tradición marxista decía, si yo afirmo la materia, soy materialista. Si digo que es el sujeto, soy idealista. Marx dice, yo no estoy hablando de materia metafísica ni de sujeto subjetivista. Estoy hablando del sujeto del trabajo. ¿Qué es primero? ¿El sujeto de trabajo o la naturaleza trabajada como materia? Primero es el sujeto de trabajo, porque sin sujeto de trabajo, la materia es materia, pero no es materia de trabajo. Se vino abajo el concepto de materialismo dialéctico, quedó la materia. La infra y la superestructura. Que la infraestructura es la economía y la política y la ideología es superestructura. Eso dijo Marx. Hay 3 líneas en la introducción al Kritik 1857, donde Marx dice que hay una infraestructura, una Überbau, pero de paso no dedica una página de 1857 hasta su muerte sobre infra y superestructura, pero dice lo siguiente: la mercancía es vista desde el espejo del derecho, y el derecho no es economía, es un problema político. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esta mesa, cuando yo llegué vi la mesa, y no digo la mesa es mía, sino que la mesa es de la institución donde estoy dando la conferencia, por lo tanto no la puedo vender. Que en la economía entra cuando yo venda la mesa o la compre o la pague, pero como la veo a la luz del derecho, digo, no es mía, no la puedo vender. Quiere decir que el derecho es constitutivo de la economía como economía. ¿Cómo va a ser superestructura si es constitutiva? Entonces, Marx nunca habló de infra y supra. La ideología es supra, jamás. Además que el tema de ideología lo dejó en los escritos juveniles que se llama la ideología alemana, que hoy está siendo debatido porque no es un libro propiamente de Marx, sino que es una mezcla de muchas cosas. Entonces, Marx no habló en El Capital una sola vez de ideología. En El Capital, que estamos diciendo 150 aniversario, nunca habla de ideología, habla de fetichismo, eso es otra cosa. Pero ideología tampoco. Y así, el ateísmo. Marx era ateo. ¿Seguro? Tráigame el texto. En el 44 dice Marx, el ateísmo, después de la negación la negación del hombre, no tiene más sentido. Una vez que usted ha negado al ser humano que un Dios niega, entonces ya no tiene interés en negar a ese Dios que nega al ser humano. Y en 1874 escribió a Engels una carta que yo cito muchas veces. El tonto este, Blöd, dice Marx, porque era un poquito así duro con Blöd. El tonto este Bakunin me quiere meter a la Internacional, una asociación de ateos socialistas. En la Internacional no va a entrar una institución teológica, para afuera, jamás lo aceptó. No era el tema del ateísmo el problema, el tema era del fetichismo. El otro día, estando en Costa Rica con Franz Hinkelamer, me dice, estoy trabajando la teología cotidiana. En la cuestión judía le dice Marx a los judíos, ustedes adoran el sábado, los cristianos el domingo, los musulmanes el viernes, le podría decir a los otros, ustedes adoran a un Dios, pero después de lunes a viernes, o si incluimos el viernes árabe, de lunes a jueves,
Ya creen que ustedes no adoran a ningún Dios, y ahí adoran al Dios capital. Entonces, de lo que se trata es de ser ateo de un Dios que nadie descubre, porque es el Dios de la semana, que es el capital. Y ustedes dirán, no, pero ¿dónde Marx dice que el capital es Dios? Miren, estaba yo en la Sorbona hace 4 años, 250 marxistas, de Said y otros grandes marxistas franceses, en la Sorbona, en el anfiteatro, y yo les empecé, todos marxistas, en un seminario habitual. Yo digo, mire, Marx en los Frutices tiene este texto que dice, el dinero en la circulación tiene una forma de esclavo. En alemán se llama Knechtgestalt, forma de esclavo, pero se enaltece a sí mismo, y en el capital, el dinero, toma la forma de Dios, Gottesgestalt. En el capital es un Gottesgestalt. Le digo, ¿a qué se está refiriendo Marx? Era lo mejor del marxismo francés de mi universidad de la Sorbona, donde soy doctor. Nadie abrió la boca, no sabía de qué yo estaba hablando. Yo digo, mire, ustedes no saben qué están hablando. Miren, están hablando de Pablo de Tarso, Filipenses 2:7. Dice Pablo de Tarso, Cristo, siendo de naturaleza divina, Gottesgestalt, como el capital, se alienó a sí mismo, entonces y toma la forma de esclavo, Knechtgestalt. Está usando más lo mismo, pero invertido. El dinero de forma de esclavo toma la forma de Dios, y Cristo de la forma de Dios toma la forma de esclavo, dice Pablo. Puede decir, invierte el texto. ¿Qué quiere decir con esto Marx? Lo que dice en sus escritos, hay un nuevo Dios que le da un codazo a todos los otros dioses de Europa y que ha tomado su lugar, el capital. El capital es el anticristo. Hay 50 textos de Marx sobre el anticristo. En el segundo capítulo del Capital cita el Apocalipsis, y en una citación cabalística, capítulo 13, 17 del Apocalipsis, capítulo 17, 13. Y dice, la bestia tiene el derecho de poner el nombre de su nombre, los marcó en la frente con su número para darles capacidad de comprar y vender. Y más ese título Apocalipsis, que es la bestia del anticristo, se lo aplica al capital. Bueno, tengo un tomo, miren, sobre el tema extraño, la teología metafórica de Marx. Está siendo traducida para Duke University Press y está siendo traducida en francés ahora, enero del 17, pero lo escribí hace 25 años. Pero en América Latina no lo quise publicar porque era escandaloso, y lo publiqué en España, nadie le dio importancia, pero ahora lo voy a sacar en siglo XXI en México, porque ahora Walter Benjamin me autoriza a mostrar todo esto. Claro, hay que pedir la veña a Walter Benjamin, porque lo que él intuía, nosotros lo hicimos. Y es lo que dice Michel Levy. Lo que piensa mesiánicamente Walter Benjamin como hipótesis, lo hicieron los teólogos de la liberación latinoamericana hace 40 años. Lo hicieron, no lo plantearon como hipótesis. Tenemos que ver lo que hemos hecho. Bueno, no se imaginan
¿Cuántas cosas podemos hablar de Marx? En cuanto a que el marxismo, leninismo, construido por el stalinismo, desapareció. Y bendito sea que desapareció y no va a resucitar. Marx está de pie, porque él apuntó a la esencia del capital, que es lo que hoy estamos sufriendo. Entonces hay que distinguir las cosas. Y temas. Primer tema, la importancia del plusvalor. El plusvalor sí se sabe lo que es, no tanto, porque cuando uno lo ve como lo plantea Marx, hoy en la Facultad de Economía, los jóvenes dicen, nunca me lo habían enseñado, no entiendo, ¿qué significa eso de valor? Marx dice, mire cómo es su tipo de razonamiento. El ser humano es un ser vivo. La vida es lo fundamental. Es un ser vivo. Y eso a mí me enfrenta a Apple, a Habermas, a Rawls, a todo el pensamiento contemporáneo europeo, eurocéntrico, todo, porque no sabe pensar estas cosas. Estoy hablando de lo mejorcito, a Gamben, lo que ustedes quieran, lo empezamos a destruir ante ustedes, pero no es mi clase de hoy, pero los tengo bien leídos, trabajado en seminario. Ser viviente. El ser viviente consume, y consume energía en materia. Y entonces, si no repone su energía en materia, muere. Es una metafísica y una antropología de la muerte y la vida. Ese es el pensamiento de Marx. Él dice, capital muerto. El ser humano es trabajo vivo, lebendige Arbeit. Y entonces tiene una metafísica y una antropología de la vida. El pobre está casi muerto. No vive plenamente. Eso lo había dicho en su examen de abitur cuando tenía 17 años. Voy a dar mi vida por hacer feliz a la mayor cantidad de gente. Y soy feliz cuando realizo la vida. Y soy infeliz cuando no. Ahí está el fondo. Si no reproduzco mi vida, entonces tengo una necesidad. Y la necesidad es no tener un satisfactor con el cual pueda reproducir mi vida. Pero la primera necesidad humana, y lo dice Zubiri, y también Ellacuría en su libro sobre el ser histórico, La vida, habla de la biología, muy interesante, porque Ellacuría está de acuerdo completo con lo que yo digo. Lo único que no siguió su económica y no siguió su política, está en el primer piso, ¿no? Hay que llegar al 10º para después poder tomar decisiones, y si no tengo las mediaciones no puedo hacerlo. Eso es lo que él había hecho después de ser un héroe como lo es, que es mucho más que ser un sabio. Pero en fin, la necesidad es una negación, y el satisfactor, al consumirlo, reproduce la vida. Y miren qué interesante, el satisfactor no es valor de uso inmediatamente. Y en ese punto hasta habría que un poquito decir a Marx, mira, vamos a aclarar un punto que no lo aclaraste. Marx tiene claro que la manzana tiene propiedades físicas que son alimenticias. Pero cuidado, sin un ser vivo, esas propiedades no son alimenticias, porque nadie se alimenta de ellas. Quiere decir que por naturaleza y sin viviente no hay valor de uso. Marx creyó que la naturaleza producía valor de uso ante vivientes, por lo menos ante un animal que se coma la manzana.
porque entonces el que come la manzana toma la propiedad física de la manzana como propiedad alimenticia que subsumida en su cuerpo reproduce su vida. Entonces no es lo mismo propiedad física que valor de uso, porque valor de uso es la relación entre la propiedad física de una cosa que cuando se relaciona a la necesidad se transforma en un satisfactor. Bueno, ahí hay cositas buenas para los economistas, para que entiendan, que vayan al fondo, porque dicen el valor no se entiende. ¿Cómo vas a entenderlo si no te lo pones a trabajar? Que mi profesor de economía parte de Adam Smith y de von Hayek y nada de esto hablan, porque ya parten del mercado y no del ser humano. En fin, podríamos destruirla. Valor de uso es las propiedades reproductoras de la vida del el medio. Valor de cambio, en cambio, solo existe en aquello que el ser humano produce. Es decir, que puso tiempo de su vida en esa cosa. Si yo tomo una manzana y la como, cuidado, hay un cierto trabajo de la manzana para comerla y para... Pero pongamos que no tuviese que trabajar. Tiene valor de uso, pero no tiene valor de cambio. Pero si yo ya planto el manzano y tengo que arreglar la tierra y producir el árbol, ya hay un trabajo. Valor de cambio significa, y miren qué interesante, Marx es tradicional el marxismo que distingue entre valor de uso, valor de cambio y valor como valor. Pero nadie advierte que el valor como valor lo descubrió en 1872, después de la cuarta redacción del Capital. Porque en la redacción del Capital que se publicó, en una nota 9 en el capítulo primero dice, cuando hable de valor, es valor de cambio. Hay dos tipos de valor, valor de uso y valor de cambio. En cambio, en la segunda edición de 1873 desaparece la nota 9. Yo digo, ¿dónde se fue la 9? Porque Marx distingue ahora valor de valor de cambio. ¿Qué es valor para Marx? Objetivación de vida humana. Y por eso le va a usar la metáfora sangre coagulada. ¿Y por qué sangre? Porque Marx dice, la circulación del valor en el capital es blood circulación, circulación de sangre. ¿De dónde saca la metáfora? Que la sangre es la vida de judío que era. Porque para los judíos el ser humano es carne, no cuerpo, y su vida está en la nefesh, que es la sangre. Y por eso para un judío hoy todavía un kasher significa sacarle la sangre animal al animal, y luego que le ha sacado la sangre, ahora es carne pura y puedo comerlo. Porque la sangre es la vida. Y el cuerpo es la realidad. Feuerbach dice, la esencia del cristianismo es comer y beber. Es la Eucaristía. Porque la sangre para el judío es la vida. Y el cuerpo es la persona muerta. Quiere decir que en la Eucaristía, aún católica, la sangre no es el alma, es la vida, y la carne es el ser humano. Y se separa la carne del ser, muere. Y por eso que el valor de cambio es sangre coagulada para Marx. Es una metáfora hebrea. Los griegos no entienden.
Los romanos ni saben de qué está hablando. El mundo semita así, Marx es un judío. Y entonces él dice, la circulación del valor en el capital es blood circulación, circulación de sangre. El capital es como un vampiro que chupa la vida del obrero. ¿Qué significa? Se apropia de su sangre. Todas esas metáforas son hebreas y los marxistas no sabían, pero como yo me fui a Israel y sabía el pensamiento hebreo sin pensar en Marx, cuando lo leí me dijo, esto es semita, y entonces empieza a entender muchísimas cosas de lo que Marx dice. Bien, voy a ir rápido. Dice lo siguiente: en el tiempo necesario, que es el tiempo que yo necesito para reproducir el valor del salario, a mí me pagan 10 y hago la mesa. Entonces el tiempo que necesito para recuperar el 10 de mi salario, Marx le llama el tiempo socialmente necesario para reproducir el valor del salario. Pero después que he reproducido el valor de mi salario, que es lo que me paga el capitalista, yo tengo un plus tiempo de trabajo. Yo sigo trabajando. Tengo un plus tiempo de plus trabajo. Y en ese plus tiempo de plus trabajo produjo más valor. Y a eso le llamó plusvalor. Pero ese plusvalor no se le pagaba salario, se lo robaba. Era un Bezahltarbeit, era trabajo no pagado. Pero ahora viene el tema. Yo estaba en el marxista-leninista de Berlín, 5º piso, Alexanderplatz, un edificio de 5 pisos, 500 investigadores, 1984, un año antes de la perestroika, en la 1984, trabajando en los manuscritos inéditos de Marx. Y como me veían trabajar, decía, hablé con John Nickel, que era el editor de los Grundrisse, y le expliqué lo que estaba haciendo. Y dije, vamos a hacer una reunión con los investigadores, vicepresidente del marxista-leninista de Berlín y otros investigadores. Es la gente que más sabe de Marx en la tierra. Los alemanes que leen Marx, pero no lo editado en alemán, sino lo no editado todavía. Y con ellos le planteé 2 temas. Primero, que no es lo mismo fuerza de trabajo que trabajo vivo. Eso es obvio, pero no estaba tan claro para ellos. El trabajo vivo es todo el tiempo que usa el obrero para producir valor, mientras que el tiempo de trabajo es realmente aquel tiempo que se agota en la jornada de trabajo. Y por eso que el tiempo de trabajo tiene valor, pero el trabajo vivo es el sujeto mismo del trabajo. No tiene valor porque es la fuente de valor. Esa es la ética de Marx. El trabajo vivo es infinito, no lo puede usted pagar porque es el creador. Mientras que la fuerza de trabajo es la que yo puedo reproducir comiendo, durmiendo, y al día siguiente vuelvo a tener fuerza y a la noche no la tengo y la puedo reproducir, y eso tiene valor. Entonces, el sujeto vivo no tiene valor. ¿Por qué? Porque es creador. Pero ¿cómo le va a llamar Marx a el poner plusvalor? Él dice, en el tiempo necesario el trabajo reproduce el valor del salario. Dice, reproduce. Pero en el tiempo de plus trabajo,
crea valor de la nada. Y no usa la palabra reproducción, sino Schöpfung, es creación. Schöpfung. Creación de la nada. Eso me suena. Eso me suena a semita, a judío, y es Macabeos 7, la creación del universo, de la nada, del capital. Y siempre usa ese término en todas sus obras. Ni Engels se dio cuenta. El crear, más allá del tiempo necesario, un valor que no me pagan, es creación de la nada del capital. Yo digo, eso es metafísica judeo-cristiana. Ningún papa ha hecho una doctrina social en donde haya introducido la categoría de creación en la economía. Más lo ha hecho, más que los papas. Es más judío que los papas, o es decir, más cristiano que ellos. Un descubrimiento latinoamericano. No me lo pudieron refutar. Me dijeron, editamos Marx, pero hay que seguirlo estudiando. Y de hasta hoy ningún marxista me ha podido refutar en el mundo. Ni norteamericano, ni alemán, ni francés, ni ninguno. Invento latinoamericano. Marx usa la teoría de la creación en la teoría del valor. Fantástico. No sé si se dan cuenta. Filosóficamente es un descubrimiento muy importante. Porque a Marx le va a pasar lo que le pasó a Aristóteles. En la Edad Media, Alberto Magno enseñaba a Aristóteles a sus alumnos en secreto en Colonia. Y Tomás de Aquino aprendía a Aristóteles, pero no lo decía porque había sido condenado por los obispos de París. El otro día me escribía Inge Lammer: Enrique, somos de los que siguen trabajando Marx. Va a ser un padre de la iglesia. Va a ser como Aristóteles, Marx. Dentro de 10 o 15 años se van a remitir a Marx como la ortodoxia de la economía. Nunca me pudieron refutar nada de lo que yo he dicho. Miren, más, cuando hicimos un texto teológico, es mi hobby. Como algunos pueden jugar al tenis, yo puedo hacer teología. Tengo el derecho, soy filósofo de profesión y modo vivente, gano mi sueldo, pero, y Frei Beto estuvo ahí, hicimos una colección que se llamaba Misterios y Liberaciones. Me pidieron escribir el tomo de la ética. Yo dije, lo voy a escribir rápido porque enseguida lo van a suprimir y ya no me lo van a publicar. Y efectivamente al 7º volumen lo suprimió Roma, pero ya lo habían publicado en 6 idiomas, lo cual vino muy bueno. ¿Sabes lo que yo hice? Ahora lo voy a publicar en Nuevo Trota, pero ahora voy a mostrar en el índice lo que hice. No lo dije cuando lo escribí en 1985. Yo había terminado un comentario a los índices de Marx y conocí a Marx ya muy bien. Entonces yo dije, ¿qué tal si yo hago una economía en un texto de teología con solo categorías de Marx? Pero no voy a llamarle plusvalor, le llamé plus vida. Y no le voy a llamar, y le cambié los nombres. Y escribí un libro. Tuvo el Neil Hofstad, todo el mundo lo leyó. Y mis colegas dijeron, qué bueno, qué coherente. Y nunca dije cuáles eran las categorías con lo que lo había hecho. Y nadie me lo criticó. Era absolutamente marxista. Ahora lo voy a publicar y voy a mostrar por qué era marxista. ¿A qué punto Marx va a ser aceptado? Bueno,
Plusvalor es eso. La acumulación del plusvalor es lo que Marx llama la valorización del valor, de Verwendung des Wertes. El valor no es el banco, ni la empresa, ni es el capitalista, ni es el obrero, ni el salario, ni nada. Es el valor que transita de determinación en determinación. Y eso no es tan fácil. Por eso que eso hay que enseñárselo a los obreros para que sepan qué significa eso realmente. El capital tiene determinaciones, diríamos, a partir de Hegel, es decir, componentes esenciales. Es el dinero que se invierte como modo de producción y salario. El obrero trabaja con un medio de producción en el serrucho y hace la mesa, un producto. El producto es puesto en el mercado y es una mercancía. La mercancía es vendida y gana dinero, pero con la ganancia. Esas son las determinaciones. Pero esa ganancia se acumula y crece. Entonces Marx dice, el capital no es una mera circulación circular, es como una espiral, porque eso lo saca de Hegel. Entonces el capital es algo así como esto. Es una espiral creciente. Es dinero que llega a ser mercancía, pero cuando se vende es dinero uno, que es más dinero. Y en la próxima vuelta es más dinero. Y en la próxima es más dinero. Puede decir, llega un punto en que todo el capital es lo no pagado al obrero. Y por eso se empobrece. El obrero puede trabajar todo lo que quiera y cuando más trabajo va a ser más pobre. Es como el esclavo. Dice, voy a ser libre, entonces voy a trabajar más. Y entonces trabaja más, corta más maíz o leña o lo que sea. ¿Y qué pasa? El dueño libre se hace más rico y compra mejores cadenas. Y entonces el esclavo, cuando más trabaja, más encadenado. Hay que romper la dependencia. No es trabajar más. Hay que saber cómo se trabaja y para qué. Salvador nunca va a salir de la pobreza mientras que sea dependiente. Y entonces Marx me lo va a dar hasta cuantificado al tema. La esencia del capital es el valor. Puedes decir, no es el dinero, es el valor del dinero. No es el medio de producción, es el valor de la madera y de los clavos. No es el salario, es el valor del salario. No es el producto, es el valor del producto. De la mercancía es el valor, es la esencia del capital. ¿Y quién lo ve? Nadie. Y por eso entonces que es misterioso. Dice Marx, misterioso. Usa la palabra, el capital se torna invisible y misterioso. Todos son inocentes de su producción, pero lo cierto es que 7 personas tienen ahora más propiedad que la mitad de la humanidad. ¿Cómo se ha hecho? Nadie lo sabe, porque el mecanismo es invisible. Ese es el fetichismo. Lo que aparece no es lo que es. Y entonces ahí está el tema de la idolatría. Es un falso Dios, hecho con la mano de los hombres. Y eso es lo que dice Marx del fetichismo. Es un Dios que los seres humanos hacen con sus manos y después adoran. Entonces Marx es ateo, sí, pero del capital. Y la mayoría de los cristianos son creyentes del capital y no saben quién es el Dios de Israel, la mayoría. Y si no, yo siempre saco mi billetera, porque para venir a Salvador tuve que buscar algunos dólares. Entonces saco el dólar 1 y digo, in God we trust. Pero está tan mal Estados Unidos que
que no tiene ni sentido del humor. Pero además su teología está invertida. Para el fundador del cristianismo y para el pensamiento judío, el dinero se llamaba Moloch, el dinero se llamaba Amón. Y entonces el propio fundador dice, o el dinero o el Dios de Israel. Y entonces ellos hacen del dinero Dios. Pero digo, se equivocan, porque hace un error de ortografía. Dice, in God, el de Trump. We trust. ¿Seguro? ¿No se le falta una L? Ese es el gol, es el Dios que está hoy y se inmola 1.000.000 de hombres. Todos los sirios que han muerto es por el Dios capital. Y después, los alemanes se quejan de que vienen los sirios, pero se olvidan que hicieron las armas con las que mataron a los sirios. Y ¡ay, qué escándalo! Y entonces no se entiende nada. ¿Se dan cuenta ustedes? Empieza a ser útil. Y mi colega ya mira la hora porque había otros temas, pero voy a sintetizar. ¿Qué es la teoría de la dependencia? La teoría de dependencia es esencialmente marxista en todas sus letras. Marx dice que puede haber transferencia de valor de un capital a otro. Pero ¿cómo se produce la transferencia de valor de un capital al otro? Por la competencia. Pero el marxismo-leninista tradicional no elaboró suficientemente la teoría de la competencia. Entonces no se dio cuenta. Agustín Cueva, un gran marxista ecuatoriano, dijo, la teoría de dependencia no tiene lugar teórico en el marxismo. ¿Cómo que no, Agustín? En la teoría de la competencia mundial. Entonces, el tema es el siguiente, y voy a sintetizarlo muy rápido, pero dense cuenta ustedes entonces la utilidad que tiene Marx hoy. Un país tiene un capital medio nacional de un cierto tipo de desarrollo. La palabra desarrolla no es desarrollista. La palabra desarrollo es profundamente marxista. No lo hago. Entwicklung era para Hegel el pasaje del concepto a la idea. Es decir, que la palabra Entwicklung era metafísica para Hegel. Era una palabra central en su lógica, pero también lo es para Marx. Entonces, un capital es más desarrollado cuando tiene una, le dice Marx, composición orgánica, tecnológica más desarrollada. Cuando tiene más tecnología incluida en el proceso de trabajo, ¿qué hace? Produce la misma mercancía con menos valor. Si yo produzco esta mesa 8 horas con una sierra y un obrero que lo hace, pero si lo hago con una sierra automática, en vez de 8 horas, voy a hacerla en 4 horas. Y otro que más desarrollado lo hace 2 horas. El precio es la media. Es decir, que el precio que va a tener la mesa en el mercado es 4. Pero el que usó 8 perdió 4. El que usó 4 recuperó lo que puso. Y el que hizo 2 ganó. Y eso es transferencia del que perdió al que lo ganó. Transfiere valor. Porque todo lo vende por la media. En realidad está mal hecho porque tendría que haber puesto mejor 8, 12, 14. La media es... No, 14 y 2, 3, pues se me complica. Voy a hacerlo de una manera más fácil. 10, 8 y 6, para que no me
no se me confunda. La media es 8, entonces este gana 2 y este toma del otro los 2 y tiene sobreacumulación. Eso es transferencia. Entonces, los países más desarrollados, cuando producen el mismo producto, lo producen a menor valor y por lo tanto lo pueden vender a mayor precio en el mercado mundial, que está por sobre lo que ellos producen. ¿Por qué las transnacionales? Estados Unidos está acá y la ciudad Juárez, en México, está a 5 kilómetros. ¿Para qué voy a poner una fábrica norteamericana a 5 kilómetros? Es una importación mexicana y luego lo exporto y es una exportación mexicana. ¿Para hacer un viaje de turismo? No, sino que aquí el salario son $300 y allá son 1.500. Entonces, trayéndolo yo abajo de la frontera, gano $1.200. Cuando subo para allá, los 1.200 se hacen reales y transfiero valor del trabajo. Por eso ahora Trump le dice a la Ford, no ponga Ford en México, y si no lo hacen te voy a castigar. La Ford le dice, de acuerdo, no pongo en México por ahora, porque mañana ahora va a producir los autos Ford más caros y la Toyota que produce en México lo va a vender más barato, y entonces le va a tener que decir a Trump, ¿qué hago? ¿Me pagas tú la diferencia o yo tengo que invertir en México? No hay tres. Por eso que lo que dice Trump son contradicciones y va a caer muy inmediatamente en que no podrá realizar las cosas que dice, que está bonito para decirlas, pero la economía no funciona. La transferencia de valor de un país a otro nos empobrece. ¿Desde cuándo? Desde hace 500 años. Porque nos sacaron todo el oro y la plata de la mina de Potosí, 220.000 toneladas de plata de la sola mina de Potosí. Se lo llevaron a crédito, van a pagar 5%, 1%, no. El colonialismo, Aníbal Quijano lo muestra, demostrando que los indígenas, los subhumanos, no se les paga salario. Por lo tanto, mueren en las minas y no se les paga salario. Que los alimente la familia, como era con los incas. Claro que aquello, lo que producía un indígena en una mina, quedaba al menos en el imperio incaico. Y no se le pagaba salario porque no había salario. Usaron el mismo sistema sin salario, pero ahora se apropiaron de la plata y se la llevaron a Europa. Y ahora entonces yo voy a los países árabes y le digo, ¿y por qué del siglo XVI ustedes entraron en crisis? Y no saben los árabes por qué entraron en crisis. Yo digo, pero hubo una inflación de la plata y el oro. La plata americana produjo una inflación feroz y los árabes se empobrecieron sin perder moneda, porque se bajó el valor de la plata por los indígenas. Entonces tenemos que ver una visión mundial y la transferencia. La teoría de la dependencia es marxista, explícita, y explica en los últimos 5 siglos los mecanismos de transferencia. Claro que no es la competencia entre capitales de distinta composición orgánica, es de otra manera también, son puros monopolios. ¿Por qué? Porque como yo compro el café, te bajo el precio, y si no quieres te guardas el café, entonces bajo el precio. Es monopolio del comprador, no es competencia. Y si yo vendo máquinas, te las subo el precio, y si no quieres comprar, no compres, pero es monopolio entonces el propio. Entonces en realidad las relaciones son puros monopolios, pero las que son más ortodoxas, que es competencia de capital, la perdemos igual. La deuda es transferencia de valor, el interés es transferencia de valor, es explotación. Y entonces empecé a entender por qué no dejaremos nunca de ser pobres.
Comprometerse con los pobres no es darle una limosna, ni siquiera hacer cosas, sino es romper esa dependencia. Claro que para hacerlo cuesta, porque seré presionado militarmente, económicamente y mil cosas. Entonces, la teoría de dependencia la refundé en puros textos de Marx. Y el último tema que voy a tratar sería el ecológico. Se parece que Marx no tiene nada que ver con la ecología, más algunos dicen es antropocéntrico. Miren cómo es el tema de fondo ecológico. Tiene que ver también con la competencia de nuevo. Con la competencia. En este mismo esquema. Si yo produzco con menos valor, cuidado, puedo después ponerle menos precio. Y como le pongo menos precio, 6, el que le pone 10 no puede vender y se funde. O tiene que bajar a 6 y pierde. Si tiene 5 de plusvalor, todavía gana 1, aunque pierda 4. Pero entonces dice Mauro Marini, sobreexplota el trabajo para en vez de ganar de plusvalor 5, ganar 7 y explota más al obrero periférico para sacar más plusvalor. De tal manera que puede, dice Marx, transferir plusvalor y sin embargo también obtener ganancia, porque transfiero menos del plusvalor, pero si transfiriera más valor que el plusvalor, estoy fundido porque no recupero lo que puse y tengo que cerrar la fábrica. Entonces, ¿por qué produce con menos valor? Porque tiene mejor tecnología. Y la revolución tecnológica no fue por la ciencia, como dice Mario Bunge, que la ciencia se aplica a la tecnología y la inteligencia hace que haya la revolución industrial. Pamplinas, un teórico epistemólogo como Mario Bunge. Es la competencia lo que produce la revolución industrial. O usted inventa algo o sale del mercado. Hoy se sabe que la revolución industrial empezó en China un siglo antes que Inglaterra. Un siglo. Que fueron ingenieros chinos los que pusieron la primera fábrica de acero en Inglaterra, en Sheffield. Que casi todas las máquinas de revolución industrial son chinas. Lean el libro de Pomeranz, The Great Divergence, la gran diferencia. Empezó en China, los ingleses la imitaron y luego los chinos entraron en una crisis, pero política interna, que se está estudiando. Pero no fue por competencia con los ingleses, porque estaban mucho más avanzados. Los chinos en el siglo VI descubrieron el papel, en el VIII la imprenta, en el IX imprimían libros, en el siglo XI el papel moneda, no estampitas, papel moneda. Y entonces hicieron la pólvora, la brújula, todas esas cosas. Dieron en el siglo XVII la revolución industrial en la China, en el Yangtze. Los ingleses imitaron la China. Y ahora estamos estudiando The Theft of History, el robo de la historia. Europa se inspiró en la China y la India, como en la computadora, leyó los archivos, los estudió, los apropió y los desconectó, y luego los denigró. El despotismo oriental. Y Hegel ya se monta sobre el despotismo oriental. Pero en el siglo XVII los chinos eran los más importantes en Europa. La chinoiserie era hasta la moda en Inglaterra y de la monarquía. Tenían todo el mercado mundial en sus manos, tanto de armas como también la porcelana, el tejido de seda y los que podían vender Europa hasta 1800 en China. Nada. Podían comprar con la plata americana, nada más.
Entonces tenemos que hacer una historia nueva, completa, porque la modernidad también es un mito y tenemos que descubrir cosas. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo quiero ahora mejorar mi tecnología para producir no de 10, sino de 6 del valor y bajar el precio, tengo que mejorar tecnológicamente, pero cuidado, no tengo mucho tiempo, porque la competencia es año por año, y a los 3 años me fundieron. Entonces, 1904 en Detroit, Ford no podía decir, yo voy a hacer un auto eléctrico. ¿Y cuándo usted va a poder venderlo? En 1930. Bueno, estamos en 1904. En 1907 se fundió Ford. Porque la competencia es a corto plazo. O usted tiene una nueva tecnología o no resiste la competencia. Y entonces, ¿cuál es el criterio de elección de la tecnología? Que me permita bajar el valor del producto a corto plazo. Pero que eso significa quemar petróleo, que es un bien no renovable valiosísimo, más que un diamante. Es una cosa tremenda lo que es el petróleo, porque tiene muchas posibilidades para muchos siglos de la humanidad. Lo siento, necesito una tecnología ahora y aquí que compita. Es antiecológica, lo siento. Y entonces la tecnología se hace destructora de la ecología, de la vida en la tierra. Y decimos, los verdes, la tecnología es el problema, igual que los obreros rompían las máquinas porque les sacaban trabajo, o ahora los robots. Marx dice, no, compañeros, no es la máquina el que saca el trabajo, es el criterio de subsunción de la tecnología en el proceso de trabajo. El problema es que el criterio no es vamos a usar una tecnología que permita la reproducción de la vida en los próximos 1000 años. Eso es ético. No me interesan los 1000 años, ya habré muerto. Me interesa ahora y aquí fundir a la General Motors y yo voy a producir los autos a combustión de petróleo y se acabó. El problema ecológico no es la tecnología, es el criterio de selección de tecnología, y ese criterio es el capital, el aumento de la tasa de ganancia. ¿Quién lo dijo eso? Carlos Marx. ¿En qué capítulo? El plusvalor relativo. Ese es el gran ecologista. No hay otro mejor, pero nadie lo estudia. Y los verdes tampoco, son unos ilusos. Están hablando de la vida y hablando contra la tecnología y se tragan el capital. ¿Se dan cuenta? Es importante más. Por eso entonces estoy muy contento de haber estudiado Marx y de usarlo y seguir usándole a todos los niveles. Yo estoy más bien ahora trabajando en la modernidad, la descolonización epistemológica, la ética, la política, pero Marx entra por todos lados, porque él es la infraestructura justamente, él es el que me da a mí el conocimiento económico de base para no ser iluso. Yo digo, hay que leer a Marx no para ser marxista, sino para no ser ingenuo. Y después que lo lean, no es necesidad que sea marxista, pero ya no van a ser ingenuos. Ya después podrán seguir haciendo cosas. Entonces, Marx es más actual que nunca y hay que estudiarlo, porque sin él vamos al suicidio colectivo. La humanidad va a ser destruida ecológicamente por el capital. Termino diciendo eso que dice la gente del pueblo, que parece cuando llega un ladrón con un revólver, le dice, la bolsa o la vida. La bolsa de Wall Street o la vida. Son los dos criterios. Hay que elegir. Si usted elige la vida, tiene que tener una epistemología coherente, y más es
parte de la vida y hace todo un desarrollo categorial coherente. Nadie lo hizo en la economía, ninguno. Y eso es un trabajo lógico, metafísico, antropológico, ético, científico, que nadie lo ha hecho mejor. Hay que mejorarlo, pero mejor no lo ha hecho otro. Por eso es una buena celebración del 150 aniversario si nos ponemos a leer El Capital. Pero cuidado, es un libro difícil. Y yo he escrito 4 tomos, pero para permitir leer El Capital. Como hacía, miren, y termino, yo termino, pero no termino, lo que dijo una vez Elder Cámara en Chicago. Dice, Tomás de Aquino usó Aristóteles para hacer un gran pensamiento. ¿Por qué no hacer lo mismo con Marx? Elder Cámara dijo eso. Entonces yo dije, qué bueno. Hay que hacer lo que Tomás de Aquino hizo con Aristóteles, hay que hacerlo con Marx. ¿Qué hizo Tomás de Aquino para estudiar bien Aristóteles? Comentó las obras de Aristóteles. Y yo he hecho el único comentario de las 4 redacciones del Capital. Esto ha hecho lo que hizo Tomás de Aquino con Aristóteles. Nada más, muy tradicional, pero muy crítico. Y digo, he hecho el primer comentario de las 4 redacciones. Usted era profesor, pero usted, el primero, no hay ningún ruso, ningún alemán, ningún norteamericano u holandés que haya hecho el comentario de las 4 redacciones del Capital. No hay ninguno. Es un latinoamericano. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Gracias. Vamos a hacer un breve espacio para intercambio. Solamente voy a dar espacio para 3 preguntas, porque ya el tiempo está bastante avanzado y tenemos que salir con los invitados a otros compromisos. Entonces, diría, si tienen preguntas o comentarios muy breves, muy precisos, solamente 3 y cerramos. Gracias, mi nombre es Alejandro Salamanca y soy estudiante de la licenciatura de Filosofía de la UCA. Bravo. Mi pregunta es respecto al papel de la filosofía a la luz de la teoría marxista, que es mi impresión que Marx hace una lectura de Hegel en la que toma el repaso que hace Hegel de la historia de la filosofía y de alguna manera le aplica su propio principio de superación y la utiliza como la figura que menciona Wittgenstein en el Tractatus, que su obra es una escalera que se utiliza para subir y que una vez uno ha llegado al punto que quería alcanzar, la escalera se desecha, digamos, de alguna forma y se sigue adelante. Mi pregunta es, ¿cuál es, digamos, el espacio que tiene la filosofía entendida como una doctrina académica tradicional, que se le acusa de estar recóndita en una torre de marfil pensando en determinaciones metafísicas o que la gente llama abstractas y que no tienen nada que ver con en realidad la vida cotidiana, el ser humano de carne y hueso, etc. Digamos, la pregunta es, ¿la filosofía en realidad tiene posibilidad de contribuir a esa lucha que mencionaba usted, que Marx asumió a los 17 años, de tratar de hacer feliz a la mayor cantidad de gente posible, luchar en contra de la pobreza, el sufrimiento humano, etc.? Y si es así, digamos, me parece evidente que no puede ser, no puede continuar siendo de la manera que la filosofía se había dado antes de Marx. Y, digamos, si la filosofía sigue teniendo una tarea ahora, ¿cuáles son las condiciones contemporáneas? Más allá de la idea de los estudios interdisciplinarios, estudios culturales, etc., me refiero a la teoría específicamente filosófica.
cuáles serían las características contemporáneas específicas de la filosofía. Gracias. Bueno, entonces respondemos esta pregunta. Es una muy buena y suficiente, porque mire qué interesante. La gente cree que Marx se opuso a Hegel porque Hegel es idealista y Marx materialista. Nada de eso, porque Hegel de la filosofía de la naturaleza es totalmente materialista y después no es eso. La diferencia capital entre Marx y Marx y Hegel se establece en un punto muy preciso del capital. Lo voy a decir para los filósofos, para ser ahora muy técnico. En Hegel, en la lógica, que es el gran sistema, la lógica pequeña, cuando era todavía un profesor secundario, y yo siempre le digo a los muchachos, si ustedes son profesor secundario y no universitario, no crean que han fracasado. Hegel escribió la lógica siendo profesor secundario. Así que lleguen al nivel de Hegel y después díganme que fracasaron. Pero para Hegel el ser es lo indeterminado. Pero en realidad su contenido es la subjetividad absoluta de Dios antes de la creación. Eso lo digo muy rápido, pero habría que explicarlo. Es pensar un Dios que es un sujeto que todavía no ha hecho nada ni pensado nada, está indeterminado. Y cuando hace algo o piensa algo, queda determinado en el ente, que en alemán es el Dasein. Se pasa del ser al ente. Toda esa es la primera parte, que es la filosofía del ser. Pero la segunda parte es la filosofía de la esencia en Hegel, y entonces él dice, el ser deviene el fundamento del desarrollo, y usa la palabra fundamento, Grund, y sigue su... Ahí es donde Marx se distingue de Hegel. Marx dice, hay dinero, pero el dinero no es capital. Infinita cantidad de dinero no es una pizca de capital. ¿Cómo es la transformación del dinero en capital? Lo voy a poner el capital con K. Es el pasaje del el ser a la esencia de Hegel, pero el ser homogéneamente deviene el fundamento y la esencia. Pero Marx dice, infinito dinero no forma nada del capital. Hay una intervención que viene como exterioridad, es que el dinero paga el salario. El salario, si hay el dinero y hay el trabajo vivo, es el obrero, no todavía, él le llama el pobre. Debo decir que cuando leí los Grundrisse y dice Marx, la absoluta oposición es entre el dinero, el que tiene dinero, y el que tiene trabajo. Es como el campesino que llega a la ciudad. El que tiene dinero le dice al pobre, y Marx usa la palabra pobre, y dice pauper ante festum, el pobre antes de la fiesta. Y dije yo, Marx primero habla del pobre y después de la clase social. El punto de partida era el pobre, no es un nombre místico, sino que es una categoría fundamental. El pobre es el que viene del campo y no tiene nada que vender sino su cuerpo. Compre mi cuerpo por 10 horas. Es como una prostitución. Use mi cuerpo por su deseo, no sexual, sino de ganancia, y págueme a mi dinero.
ahí está la institución ética del pobre. Entonces, el pobre entra al proceso de trabajo y el que tiene dinero le paga el salario. Esa es la subsunción del pobre en el proceso de trabajo. Y ahora produce plusvalor. Ah, dice Marx, el dinero como dinero nunca es capital. Deviene capital cuando paga salario y el pobre le produce en el capital desde la nada valor. O es decir, que el dinero se transforma en capital cuando surge de la nada del dinero, nada, el plusvalor. Es ahí entonces que el ser no deviene homogéneamente la esencia, sino que el ser deviene esencia por un salto al infinito, porque surge de la nada un componente. Marx se distingue de Hegel en este momento del segundo capítulo del Capital, cómo el dinero deviene capital. Para Hegel ese pasaje es homogéneo, para Marx hay un componente de creación de la nada. Ningún marxista lo ha propuesto así. Desafío a discutir el tema. Es un problema metafísico para Marx, pero hay que descubrir que el plusvalor es producto de una creación de la nada. Y entonces Hegel elabora todo un sistema homogéneo con el ser. Diría yo rápidamente, es un sistema panteísta. Dios se determina a sí mismo y deviene ente. Mientras que Marx dice no, el dinero no deviene capital, sino por intervención desde la nada del trabajo vivo que pone nuevo valor, que no es dinero, sino sale de la nada, y eso lo hace capital. Pero a su vez, en las sucesivas rotaciones en espiral, todo el producto al fin va a ser no pagado. Entonces, Marx supera a Hegel en un aspecto metafísico muy especial, que no es para nada que ver lo que pensó el marxismo-leninismo. Y respondo un poco a tu tema, eso lo trato en el tercer tomo, el último Marx, larguísimo capítulo sobre cómo Marx se inspira en Hegel, usa la terminología hegeliana, pero supera a Hegel justamente en este salto al infinito. El dinero nunca puede devenir capital si no es por subsunción desde la nada del dinero del plusvalor. Y esa es la ruptura con Hegel metafísica. Y claro, después va a tener muchas otras, pero a ese nivel al nivel de la lógica, incluyendo a Wittgenstein también, porque en estos puntos pues Wittgenstein no sabía nada, ¿no? Muchas gracias. Le doy la palabra. Perdón, y no es menos importante. Dice, y la filosofía es una torre de marfil. Bueno, eso lo descubrimos en el 69. Aprendimos a pensar lo real. Yo parto siempre del diario del día. Y lo que yo estoy diciendo vale hoy. Y lo puedo demostrar rápidamente. Mi filosofía está hablando de lo nuestro. Latinoamericano no porque abuse autores latinoamericanos, sino porque puedo hablar con una persona que es pobre y explicarlo porque es pobre hoy en Salvador. Entonces, por supuesto que la filosofía tiene que saber pensar lo real, y Marx lo dijo. La filosofía se ha encargado de pensar lo real. No dice que no hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero de lo que se trata es de transformar la realidad. Pero yo puedo transformar la realidad mostrando justamente cómo está mal en su negatividad, cómo se puede poner en cuestión lo que está mal y cómo puede liberarse de esta situación y cómo es un proceso, y todo eso es filosofía. Y yo estoy metido en eso día y noche y estoy pensando cosas reales. Los libros son excrescencia.
son lo que uno produce de paso. Pero estoy explicando lo que nos está pasando y se ve, porque yo puedo explicar el diario, lo demás. Decía Hegel, la lectura del diario es los maitines del hombre contemporáneo, porque en Bremen le tocó 2 años ser director de un diario. Entonces, Hegel pensaba Europa y fue un pensador del capitalismo triunfante fenomenal, por eso fue tan recibido. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y por lo tanto criticar a Hegel. Palabras de cierre del secretario de Comunicación. Bueno, muchas gracias. Realmente una jornada como esta es espectacular. Y yo creo que lo que ocurre es, puesto nuestro país a 25 años de los acuerdos de paz, bueno, nuestro gobierno está trabajando en hacer de este año un año de la cultura de paz. Y la cultura de paz implica precisamente asolear las ideas, asolear el pensamiento, encontrar ideas que nos permitan construir una ruta de país. Y esto no se trata nada más del diálogo entre 2 fuerzas políticas. No, esto es un problema de país. Encontrar los caminos del desarrollo que no resolvieron los acuerdos de paz porque tenían su propio cometido para aquella época, eso fue un reto. Hoy a esta generación les toca otro reto. Y es encontrar precisamente de qué manera vamos a dibujar el país que queremos, vamos a encontrar los caminos del desarrollo, y eso no tiene que ver nada más con un debate entre 2 fuerzas políticas, eso tiene que ver con el debate de toda una sociedad. Por lo tanto, en este año dedicado a la cultura de la paz, queremos con jornadas como esta contribuir al intercambio de pensamiento y a poder encontrar un rumbo para el país, en el que distintos sectores, academia, sociedad, sectores laborales, empresariales, etcétera, el país podamos contribuir en esa dirección. Muchas gracias por haber asistido a este encuentro y les invitamos para las 2 jornadas tanto de jueves y viernes que todavía tenemos en ruta, y muchas gracias a nuestros ponentes por tan maravilloso debate, por tan maravillosa exposición. Muchas gracias.